Hola amigos, pues en este video les voy a hablar acerca de la herencia en la programación orientada a objetos. La herencia se refiere a la capacidad que se tiene de sacar una copia de una clase, de manera que la copia contenga todos los métodos y las propiedades de la clase original. A la copia se le conoce como clase hija o subclase y a la clase original se le conoce como clase padre. Bueno, pues para poder entender mejor todo esto voy a crear un sencillo programa en PHP, así que comienzo por crear un documento en blanco y después le voy a dar al documento un nombre que en este caso va a ser herencia clases. Herencia clases. Después al documento le voy a dar la extensión .php y lo voy a guardar dentro de la carpeta raíz del servidor web. Ahora ya puedo comenzar a crear el código y bueno, pues comienzo por insertar las etiquetas de inicio y de cierre y después coloco el siguiente comentario. Herencia en la programación orientada a objetos. Como dije hace un momento, en la programación orientada a objetos existe una clase padre y una clase hija. La clase hija hereda todos los métodos y las propiedades de la clase padre. A la clase hija también se le conoce como subclase. Voy a comenzar por crear la clase padre, así que coloco el siguiente comentario. Clase padre. Para definir la clase padre, voy a hacer una definición como con cualquier otra clase. Escribo la palabra class y después el nombre de la clase, que en este caso va a ser operaciones. Después, unas llaves. Esta clase padre va a tener las siguientes propiedades. Escribo el siguiente comentario. Propiedades de la clase padre. Para definir las propiedades de la clase padre, el primer paso es escribir la palabra public y después el nombre de una variable, que en este caso va a ser resultado. Y después un punto y coma. Como podemos ver, acabo de crear una propiedad que se llama resultado. Ahora voy a comenzar a crear los métodos de la clase padre. Y para ello, pues voy a utilizar la misma sintaxis que he utilizado para crear cualquier otro método de cualquier otra clase. Así que comienzo por escribir la palabra public, después la palabra function y después el nombre del método, que en este caso va a ser suma. Después unos paréntesis y después unas llaves. Para crear otro método de esta clase, escribo la palabra public, después la palabra function y después el nombre del método, que en este caso va a ser resta. Después unos paréntesis y después unas llaves. Y bueno, pues ya he definido mis dos métodos para esta clase. Ahora, el primer método de esta clase va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser sumando 1 y el segundo parámetro va a ser sumando 2. Hay que recordar que los parámetros son la información que se le envía a la función para que la función la pueda procesar. Bueno, pues ya que he definido los parámetros para este método, voy a escribir dentro de las llaves el código de este método. El código va a ser muy sencillo. Comienzo por hacer referencia a la propiedad resultado, así que escribo la palabra this, después una flecha y después el nombre de la propiedad, que es resultado. Después coloco un signo igual y después coloco la variable sumando 1, después un signo de suma y después el nombre del segundo parámetro, que es sumando 2. Esta línea de código se puede interpretar de la siguiente forma. El valor del parámetro sumando 1 lo debe sumar al valor del parámetro sumando... Perdón, repito. El valor del parámetro sumando 2 lo debe sumar al valor del parámetro sumando 1 y después el resultado de la suma lo debes de guardar dentro de la propiedad resultado de esta clase. Y después, para enviar el resultado de esta suma hacia una variable, debemos de escribir la palabra return y después una referencia a la propiedad resultado. Escribo la palabra this, después una flecha
y después el nombre de la propiedad resultado. Esta última línea me sirve para enviar el resultado a una variable. Y bueno, pues ya terminé de definir mi primer método. Ahora voy a crear mi segundo método. Así que me voy a donde dice resta. Y dentro de los paréntesis escribo los parámetros para este método. El primer parámetro se va a llamar minuendo. El segundo parámetro se va a llamar sustraendo. Y después el código de este método va a ser muy sencillo. Comienzo por hacer una referencia a la propiedad resultado de esta clase. Escribo la palabra dis, después una flecha y después la palabra resultado. Después un signo igual, después la variable, el parámetro minuendo, después un signo menos, después el parámetro sustraendo y después un punto y coma. Esta línea se puede interpretar de la siguiente forma. El valor del parámetro sustraendo hay que restarlo al valor del parámetro minuendo y después el resultado de esa resta hay que guardarlo dentro de la propiedad que se llama resultado. Después, para enviar este resultado hacia una variable, escribo la palabra return y después una referencia a la propiedad resultado. Repito, esta última línea de código me sirve para enviar el resultado a una variable. Y bueno, pues como podemos ver, ya he terminado de crear el código de la clase padre. Ahora voy a crear el código de la clase hija, es decir, la clase que va a heredar los métodos y las propiedades de la clase padre. Escribo el siguiente comentario. Clase hija, que también se le puede llamar se le puede llamar también subclase. Subclase. Para poder crear una clase hija, debemos de escribir la palabra class y después el nombre de la clase hija. En este caso va a ser calculadora. Después debemos de escribir la palabra extends y después el nombre de la clase padre, que en este caso va a ser operaciones. Y bueno, pues como podemos ver, ya he definido una clase hija. Y bueno, pues ahora lo único que queda es escribir los métodos de la clase hija. Es importante recordar que la clase hija contiene los métodos y las propiedades de la clase padre. El objetivo de la clase hija es crear una clase que se comporte como una calculadora. Por lo tanto, la clase hija va a tener el siguiente método. Comienzo por definir el método, escribo la palabra public, después la palabra function y después el nombre del método, que en este caso va a ser mostrar resultado. Después unos paréntesis y después unas llaves. Como dije hace un momento, el objetivo es crear un programa, una clase que se comporte como una calculadora. Así que el método de esta clase va a tener tres parámetros. El primero va a ser el nombre de la operación que se quiere ejecutar. En este caso, el parámetro se va a llamar nombre operación. El segundo parámetro va a ser un número cualquiera y el tercer parámetro va a ser otro número cualquiera. Repito, el objetivo de este método es hacer que la clase se comporte como una calculadora. Por lo tanto, va a recibir tres parámetros este método. El primero va a ser el nombre de la operación que se quiere ejecutar. El segundo parámetro va a ser cualquier número y el tercer parámetro va a ser también cualquier número. Ahora voy a crear el código de este método y comienzo por escribir un enunciado if, después unos paréntesis y después unas llaves. Dentro de los paréntesis voy a escribir la condición que se va a evaluar. En este caso, la condición que se va a evaluar va a ser el nombre, va a ser el valor que se guarda dentro del parámetro nombre operación. Y escribo la siguiente expresión. Nombre operación igual suma. Después
voy a crear el código que se va a ejecutar si la condición se cumple. El código que se va a ejecutar va a ser el siguiente. En caso de que el valor del parámetro nombre operación sea igual a la palabra suma, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar uno de los métodos de la clase padre. Y para hacer referencia a uno de los métodos de la clase padre, escribo la palabra parent, después dos puntos, después otros dos puntos, y después el nombre del método de la clase padre que quiero ejecutar. En este caso, quiero ejecutar el método suma. Después le voy a enviar los parámetros al método. En este caso, el primer parámetro va a ser num1 y el segundo parámetro va a ser num2. Después cierro los paréntesis y después pongo un punto y coma. El último código que voy a escribir va a ser un enunciado en pantalla. Así que escribo el enunciado. Bueno, lo último que va a pasar dentro de este método es que se va a imprimir un mensaje en pantalla. Para ello escribo el enunciado echo, después unos comillas dobles y después un punto y coma. El enunciado que quiero que se muestre en pantalla va a ser el siguiente. La suma de la variable num1 más la variable num2 es igual a el valor de la variable resultado. Sin embargo, si observamos con cuidado, podemos ver que aún no he creado la variable resultado. Así que voy a ir a la parte de arriba y antes de la palabra parent voy a colocar un signo igual y después la variable resultado. Ahora, voy a repasar el código que acabo de crear para poder entender mejor lo que significa. El código que acabo de crear puede ser interpretado de la siguiente forma. Si el valor del parámetro nombre operación es igual a suma, entonces voy a ejecutar el método suma que se encuentra dentro de la clase padre. Y después a ese método dentro de la clase padre le voy a enviar un parámetro que va a ser la variable num1. Después a ese método también le voy a enviar otro parámetro que va a ser la variable num2. Después de que se ejecute ese método de la clase padre, el resultado lo voy a guardar dentro de la variable resultado. Y finalmente voy a imprimir en pantalla el siguiente mensaje. La suma de la variable num1 más el valor de la variable num2 es igual a el valor de la variable resultado. Y bueno, pues ahora voy a crear la siguiente parte del código. Para ello escribo el enunciado else if, unos paréntesis y después unas llaves. Este enunciado else if va a contener las acciones que se van a ejecutar en caso de que el valor del parámetro nombre operación sea igual a resta. Y el código que se va a ejecutar va a ser el siguiente. Voy a crear en caso de que el valor del parámetro nombre operación sea igual a resta, entonces voy a ejecutar uno de los métodos de la clase padre. Así que escribo la palabra parent, después dos puntos, después otros dos puntos y después el nombre del método de la clase padre que se va a ejecutar. En este caso va a ser el método que se llama resta. Después a ese método le voy a enviar dos parámetros. El primer parámetro va a ser num1 y el segundo parámetro va a ser num2. Después el resultado de ejecutar resultado de ejecutar ese método de la clase padre se va a guardar dentro de una variable que se va a llamar resultado. Guardo los cambios y lo último que va a pasar si el valor del parámetro nombre operación es igual a resta es que se va a imprimir en pantalla el siguiente mensaje. Coloco un salto de línea utilizando HTML
Y el mensaje va a ser el siguiente. La diferencia entre el valor de la variable num1 y el valor de la variable num2 es igual a el valor de la variable resultado. Voy a repasar este código para ver qué significa. Si el valor del parámetro nombre operación es igual a resta, entonces lo que va a pasar es que se va a ejecutar el método resta que se encuentra dentro de la clase padre. A ese método se le van a enviar dos parámetros. El primer parámetro es la variable num1 y el segundo parámetro es la variable num2. Después de que se ejecute ese método, el resultado se va a guardar dentro de la variable resultado. Finalmente se va a mostrar en pantalla el siguiente mensaje. La diferencia entre el valor de la variable num1 y el valor de la variable num2 es igual a el valor de la variable resultado. Y bueno, pues ya terminé de crear la clase hija. Ahora solamente queda pues crear el objeto utilizando estas clases. Voy a crear un objeto usando la clase hija y para ello coloco el siguiente comentario. Creando objeto. Después, para crear un objeto, el primer paso es escribir el nombre de una variable, que en este caso va a ser calculadora prueba. Después escribo el signo igual, después la palabra new y después el nombre de la clase que voy a utilizar para crear este objeto. En este caso va a ser la clase calculadora. Después unos paréntesis y después un punto y coma. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar dos métodos de la clase hija. Así que escribo el siguiente comentario. Ejecutando métodos de la clase hija. Para ejecutar un método de la clase hija, comienzo por escribir el nombre de la variable donde se creó el objeto, que en este caso es calculadora prueba, y después coloco una flecha, y después el nombre del método que quiero ejecutar, que en este caso va a ser mostrar resultado. Ahora le voy a enviar los parámetros a este método. El primer parámetro es el nombre de la operación que quiero ejecutar, en este caso va a ser una suma. Después le tengo que enviar el segundo parámetro, que es cualquier número, en este caso va a ser 100, después el tercer parámetro, que es cualquier número, en este caso va a ser 50, después cierro los paréntesis y después un punto y coma. Ahora nuevamente voy a ejecutar otro método de este objeto, así que escribo la variable calculadora prueba, una flecha, y después el nombre del método que quiero ejecutar, que en este caso va a ser mostrar resultado. Después envío los parámetros para este método. El primer parámetro es el nombre de la operación que se quiere ejecutar. El segundo parámetro es cualquier número y el tercer parámetro es nuevamente cualquier número. Después cierro los paréntesis y coloco un punto y coma. Y ya con esto he creado un objeto usando la clase hija y además estoy ejecutando el método que contiene la clase hija. Voy a guardar los cambios y lo último que queda es ir al navegador para ver los resultados. Ahora voy a ir al navegador web y escribo localhost diagonal herencia clases.php. Le doy enter y vemos que me aparece en pantalla el resultado de ejecutar el método de la clase hija. El primer enunciado que aparece es la suma de 100 más 50 es igual a 150. Y el segundo enunciado que aparece es la diferencia entre 40 y el 12 es igual a 28. Y bueno amigos, pues como podemos ver ya ejecutamos el método de la clase hija y también pues ya creamos una clase padre. Y bueno, pues con esto ya entendemos el tema de herencia en la programación orientada a objetos. Bueno amigos, pues muchas gracias.